¿Puede el Barça de Hansi Flick aspirar a la Champions League? ¿Cuál es el potencial de Pau Cubarsí comparándolo con los grandes centrales de la historia del club? ¿Y la principal debilidad de este Barça de Hansi Flick? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, los viernes cada cierto tiempo es tiempo de vuestras preguntas y de mis respuestas, de este Pregunta Blaya en el que trato de resolver vuestras preguntas que me vais lanzando a través del apartado de comunidad en YouTube. Aquí abajo tendréis la captura del sitio en el que podéis dejar vuestras preguntas y también en mi cuenta de X, donde regularmente pues cuelgo que me lancéis vuestras preguntas, ya sean sobre el FC Barcelona, sobre fútbol en general o sobre mí. También podéis interesaros evidentemente por lo que hago, cómo hago mi trabajo o lo que os apetezca. Es un espacio libre de preguntas y por lo tanto he escogido algunas que me han parecido interesantes, que me gustaría tratar en este espacio, así que aprovecho hoy viernes para hacer esta sección, aprovechando que ha sido una semana libre de partidos y por lo tanto he tenido más tiempo para hacer otras cosas. Como ya sabéis, repito lo que dije en mi anterior vídeo, mandar un abrazo enorme a todas las familias afectadas por la Dana, porque los números están siendo de muertos, de desaparecidos, absolutamente terroríficos. Así que os emplazo aquí en los comentarios a que cualquier cosa que necesitéis, pues lo mandéis. Si necesitáis ayuda o que difunda algún mensaje, pues por favor usad los comentarios también como forma para intentar comunicarse. Haré todo lo posible para que lo que comentéis por aquí pues pueda llegar a donde tenga que llegar. Dicho esto, como ya sabéis, os animo también a suscribiros al canal si no estáis suscritos, a dejar vuestro me gusta, lo que sea, para que esto poco a poco siga creciendo. Y recordad que este fin de semana hay un derbi, hay un Barça Español, partido muy bonito, partido importantísimo para que el Barça mantenga o siga manteniendo, mejor dicho, esta ventaja en la clasificación. Y el lunes evidentemente tendréis por aquí, como siempre, la lupa del partido. La primera pregunta es sobre el Barça de Hansi Flick y me dicen que cuál creo que es la principal debilidad de este equipo, si es que creo que tiene alguna. Y que muchísimas gracias por mi trabajo, gracias a ti por verlo, evidentemente, por estar al otro lado. Y todos los equipos, todos, incluso los mejores equipos del mundo, o los mejores que podamos pensar, tienen algún punto débil. Hay algunos que son más visibles, otros que lo son menos. Yo creo que este Barça de Flick, para mí, la principal duda que me surge, creo que el inicio está siendo demoledor. Está siendo tan bueno que nadie podía imaginar a mes de noviembre, que llegaríamos a día 1 de noviembre, ya no solo con estos resultados, solo 2 derrotas, ningún empate todavía, muchísimas victorias, muchos goles, sino la sensación de que es un equipo que está muy bien engrasado. Pero este Barça de Hansi Flick lo vimos, por ejemplo, el día de Osasuna, es verdad que con muchos suplentes, lo vimos también, por ejemplo, el día del Bayern, que aunque el resultado 4-1 lo comenté, os dejo por aquí el análisis que hice del partido ante el Bayern, creo que es un equipo que todavía tiene cosas que mejorar. Para mí el principal punto es el bloque medio, es decir, cuando no puedes robar arriba, cuando el rival te está superando esa primera línea de presión, cómo te reestructuras para intentar minimizar los riesgos, ¿no? Estamos viendo que el Barça en la Liga, sobre todo en el día a día, es un equipo muy superior y por lo tanto está recuperando muchas veces el balón arriba y no permite que los rivales puedan correr y por tanto les fuerza a jugar únicamente en largo. Todo ello lleva a un estilo que evidentemente está funcionando, pero cuando las preguntas son otras, creo que el Barça todavía tiene que perfilar mejor su respuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el poseedor de la pelota no está presionado, el Barça sigue adelantando mucho la línea hacia el centro del campo. Ya ha habido jugadas que están en el límite, tanto del fuera de juego como también de que quizás el rival no ha acertado, de ser un problema para el equipo de Hansi Flick. Creo que ahí el Barça tiene que perfilar mejor a sus futbolistas, no arriesgar tanto con el posicionamiento de sus delanteros, meter más 2 líneas de 4, que aunque muchas veces tú puedas defender hacia adelante, como por ejemplo hace el Aston Villa, es un equipo que defiende hacia adelante, que sitúa la línea defensiva arriba, pero tiene un bloque más compacto. Y a veces el Barça, la sensación es que quiere arriesgar tanto que muchas veces termina desprotegiendo ciertas zonas y arriesgando de más. Y esto que creo que puede ser uno de los puntos negativos de este equipo en el largo plazo. Veremos, porque estoy convencido de que poco a poco se va a ir mejorando todo, que al final hasta la fecha está siendo excepcional, pero por quedarme con algo negativo, con ese punto de debilidad, situaría esto que vimos ya el día del Bayern, que puede explotarse si el rival tiene mucha calidad y el Barça quizás no termina de ajustar bien, pero aun con todo creo que sale muy a cuenta lo que está haciendo evidentemente el Barça de Flick, con todos los riesgos y los errores que vayan a nacer de esta propuesta. La segunda pregunta es sobre Pau Cubarsí. Me preguntan si creo que puede terminar retirándose como el mejor central de la historia del Barça, porque Puyol, para poner un ejemplo, me cita el compañero, ganó su primer título a los 27 años. Una pregunta realmente creo que es muy bestia, pero que tiene cierto sentido.
Más allá del nivel de cada uno, lo cierto es que yo no he visto nunca a un jugador de 17 años defender de la forma en la que lo hace Pau Cubarsí. Es decir, hablamos de un jugador que está en edad de juvenil, que debuta, acordaos de esto, debuta el año pasado en enero con el Barça siendo el peor equipo de las 5 grandes ligas a nivel defensivo, estaba encajando una barbaridad de goles, acordaos de los partidos de Supercopa ante el Athletic con 4 goles, de los partidos por ejemplo también ante el Real Madrid en la Supercopa, encajando 4 goles, encajando goles en partidos de Copa ante rivales de menor entidad, en Liga, en cada partido del Barça estaba encajando, estaba siendo una sangría, y ahí debuta Pau Cubarsí. Y es un jugador que con su presencia, con su tranquilidad, con su saber defender, con su saber jugar, es capaz de minimizar, por lo menos un poco, esa sangría a nivel defensivo, de darle un poco más de estructura. Solo el impacto inmediato que tuvo Pau Cubarsí es absolutamente inclasificable, porque yo no lo había visto nunca. Y recordemos que tiene 17 años. Con 17 años Puyol era un jugador inexistente todavía. Gerard Piqué estaba deambulando, es decir, los centrales, lo lógico es que empiecen a emergir, a tomar forma a partir de los 20. Acordaos, por ejemplo, hace ya más de 10 años, cuando emergió Rafael Varane, que fue una de las grandes irrupciones del fútbol europeo, lo hizo con 19 años, en aquella temporada en la que fue capaz de frenar a Messi en aquel partido. Tenía 2 años más de los que tiene Pau Cubarsí a día de hoy. Yo creo que Cubarsí reúne todas las características para ser uno de los mejores centrales de la historia del club. Luego, que sea el mejor o no, todo va a ir ligado, evidentemente, al palmarés. Si Cubarsí es capaz de ganar a la altura de su nivel, que esperemos que así sea, pues, hombre, tiene papeletas. Eso es muy aventurado. Puede haber lesiones, puede haber problemas, puede truncarse su progresión. Yo creo que no tiene por qué ser así, evidentemente, pero no podemos tampoco aseverar. El potencial, si la pregunta es el potencial, yo creo que sí lo tiene, porque la salida de balón, la capacidad de jugar, la capacidad de defender hacia adelante, el dominio de ciertas situaciones defensivas es impresionante para un adolescente, y yo nunca había visto esas condiciones en un chaval tan joven. Vamos con otra en donde me preguntan si viendo este nivel del Barça puede aspirar a la Champions League. Sé que es una pregunta recurrente porque muchos me la habéis hecho y entiendo que después de esta semana fantástica a nivel de resultados, de sensaciones, pues es una pregunta pertinente. Es decir, ostras, este Barça que a inicio de temporada todos pensábamos que vamos a calmar las aguas, vamos a intentar meter perspectiva porque el Barça está lejos de esa élite europea, pues a día de hoy parece que ha recortado varios puntos con los mejores equipos del mundo, con los Manchester City, con el Bayern, con el Real Madrid, con los Arsenal, etcétera. Esos equipos que están, diríamos, llamados a ser contenders, ¿no?, en la Champions League. Yo creo que el Barça todavía es un equipo que tiene mucho margen de mejora. Es decir, no creo que hayamos visto la mejor versión del Barça de Hansi Flick. ¿Por qué? Básicamente porque es imposible que un equipo con tan pocos entrenamientos, un equipo al que todavía le han faltado tantas piezas vertebradoras del proyecto, no está Araujo, no ha debutado Christensen, Gavi prácticamente podemos decir que no ha jugado, tampoco lo ha hecho Frenkie de Jong, Dani Olmo ha jugado 3 ratitos, todos estos jugadores, por A o por B, van a ser importantes, van a terminar siendo titulares en partidos importantes. No digo que vayan a ser todos del 11 titular tipo, pero todos van a tener sus minutos. No hablamos de jugadores secundarios, hablamos de futbolistas realmente importantes y todavía no los hemos visto. Por lo tanto, el margen de mejora con estos jugadores en dinámica, solo por el hecho de tener más futbolistas, más descanso, ya es abismal. Luego, porque un proyecto también se hace con el prueba-error. Por ejemplo, el día de Osasuna, haces muchos cambios, Hansi Flick asume muchos riesgos y ve que el resultado no le funciona. Prueba y error, y el equipo va a ir mejorando. Pero yo creo, respondiendo ya a tu pregunta, que el Barça tiene que aspirar a ser un candidato a la Champions League, ya no a ganarla. Yo creo que el objetivo del Barça es evidentemente es competir por todos los títulos. Siempre, cada año. Competirlos. Y competirlos significa estar donde tienes que estar, por plantilla, por momento, por sensaciones. Habrá temporadas que por transición, por edad de los jugadores, por falta de talento diferencial, no podrás aspirar a aquello. Podrás aspirar a lo mejor a unos cuartos de final, pero tienes que aspirar a tu máximo. Y yo creo que convendremos todos que esta plantilla al máximo es una plantilla de un nivel altísimo, por el rendimiento que están mostrando, por la mentalidad y por todo. Por lo tanto, el Barça, a día de hoy, es uno de los mejores equipos de Europa. O está siéndolo, por lo menos. Luego tenemos que ver en febrero cómo llega el City, cómo llega el Bayern, cómo llega el Real Madrid y cómo llega el Barça. Y a partir de ahí podremos decir si este Barça realmente puede aspirar o no a este título. Pero a día de hoy creo que el Barça tiene que marcarse como objetivo prioritario competir hasta donde sus posibilidades le permitan. Y a día de hoy sus posibilidades son muy altas. Ahora me hacen una pregunta muy interesante que es, si tuviera que elegir a un jugador que elevase el nivel de juego del Barça, ¿qué futbolista escogería? Y me lanza el nombre de Trent Alexander-Arnold, que últimamente se ha relacionado con el Real Madrid, ¿no? Un jugador
que a mí particularmente me encanta. Siempre he sido muy fan de Alexander Arnold, es el típico futbolista que me emociona por su calidad, por su nivel de imaginación, de creatividad, y es un ganador, tipo que siendo joven ya ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar, ya es una institución en el Liverpool, y es un nombre que a mí particularmente me encanta, pero no creo que quizás Alexander Arnold sea ese nombre. Yo creo que el Barça tiene que pensar en lo que tiene, lo que viene por debajo y qué es lo que puede mejorar. Creo que el Barça, donde tiene realmente un margen de mejora importantísimo y creo que podría dar ese salto, es en la portería y en el 9. ¿Por qué? En el 9 diréis, Lewandowski. Lewandowski está siendo impresionante y de hecho ayer le dediqué un vídeo, os lo dejo por aquí arriba, podéis ver el vídeo en donde explico el porqué de la mejora de Lewandowski. Pero el año que viene tendrá 37 años y le quedará solo la próxima temporada con contrato. Es decir, el año que viene será el último sí o sí de Robert Lewandowski. Por lo tanto, lo lógico es pensar que el Barça tiene que ya empezar a pensar en ese siguiente nombre. Pronto en el canal os traeré el análisis de un jugador en la cantera que me parece que puede ser muy importante, pero creo que el Barça, además de la cantera en la posición de 9, tienes que tener siempre a un futbolista con galones, a un jugador que te permita llegar al siguiente nivel, porque es realmente donde puedes marcar las diferencias, teniendo un tío que te marque 30 o 40 goles. Entonces yo creo que tanto un delantero centro top como un portero que sea realmente bueno, que sea un portero de primerísimo nivel, ahí para mí el Barça va a pegar un salto importante. Nombres, a mí me gusta mucho Gyökeres, por ejemplo, me gusta mucho Alexander Isak, Benjamin Sesko, son jugadores cada uno distinto, pero que me gustan. Espero traeros en el canal análisis de cada uno de ellos aprovechando los parones o en Navidad, así que todavía calma. Y en la portería me gusta mucho el nombre, por ejemplo, que sonó el otro día de Diogo Costa, portero portugués, es un portero espectacular. También el de Verbruggen, el portero del Brighton, me parece un gran portero. O el de Restes, el portero del Toulouse, jugador joven, con potencial, etcétera. Son porteros que creo que te podrían elevar el nivel, cada uno en una etapa de maduración distinta, pero para mí son las dos posiciones en las que si el Barça ficha talento realmente diferencial, puede pegar un salto importante. La siguiente pregunta es un poco más personal, también me gusta y me dice que de dónde sale mi pasión por el periodismo deportivo, por el fútbol en general. Pues mira, yo, si hay gente que está viendo este vídeo que es estudiante, o que está haciendo bachillerato, o que está haciendo todavía la ESO, o que están haciendo incluso periodismo, yo tengo que decir que hasta 2 semanas antes de hacer la selectividad no sabía lo que quería hacer. Yo hice la selectividad un poco a ciegas, sabiendo cuáles eran mis virtudes como estudiante, cuáles eran mis defectos. Y sabiendo, por lo tanto, que a mí me gustaba comunicar, me gustaba mucho hablar, escribir sobre todo, leer, aprender, tenía mucha curiosidad, pero no tenía nada claro que quisiese ser periodista, y mucho menos periodista deportivo. No soy el típico periodista que desde los 5 años he ido con un micro grabando o teniendo ese sueño. Evidentemente es algo que siempre me ha llamado la atención, y el fútbol siempre ha estado presente en mi vida, pero tenía otras inquietudes también y quizás, de no ser por la vida o por las sensaciones en aquel momento, hubiese tirado por otra cosa. El fútbol, como digo, siempre ha estado presente porque mi padre es abonado del Barça, yo también lo soy, por lo tanto he ido siempre al campo, porque siempre se ha consumido mucho fútbol, porque siempre hemos comprado la guía Marca, porque siempre hemos hecho la colección de cromos, siempre hemos comprado todos los DVDs que iban saliendo de historia de los mundiales, de las Eurocopas, del fútbol en general, y todo ello ha ido alimentando esa pasión que luego se ha traducido en pues lo que ha terminado siendo mi trabajo. Pero, como os digo, si estáis estudiando y no lo tenéis claro, no os preocupéis porque esto se puede arreglar, tiene fácil solución. Podéis cambiar, podéis elegirlo más tarde, se puede empezar y el periodismo no es algo que se tenga que estudiar, es algo que se tiene que hacer y eso es muy importante tenerlo claro. Una pregunta que me parece interesante es ¿qué elementos no pueden ser fácilmente interpretados por la estadística a la hora de analizar un partido? Porque sabéis que yo siempre con los datos de Hudl StatsBomb, que para mí son la absoluta referencia y dan una barbaridad de datos importantísimos, yo los uso mucho y soy muy fan de ellos, pero es verdad también que creo que hay muchas cosas que el dato quizás no te puede ayudar tanto, por lo menos en un nivel básico, porque al final yo no soy un experto en estadística avanzada, no soy ingeniero, no tengo el conocimiento ni las herramientas para poder ser tan profundo, si no estaría trabajando pues en el Manchester City y cobrando un pastizal, y como no es el caso estoy aquí en YouTube. La cosa es que para mí, por ejemplo, hay cosas como los momentos de partido, es decir, la parte mental, la parte emocional, de decir, eso que se palpa en el ambiente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, de que un jugador puede haber fallado una ocasión y quizás en la siguiente está tocado, puedes haber fallado un pase y quizás en el siguiente tienes dudas, de que en una acción defensiva puedes haber tenido un mal timing o en un desmarque, un mal timing de desmarque y no te ha llegado el balón o has cometido un error en defensa, ¿cómo te afecta eso para la siguiente acción? Son todos esos intangibles que evidentemente se pueden recolectar, pero ya llevan mucho más tiempo y también son bastante variables, que yo creo que también importan. Y es muy importante que cuando te fijas en un partido no analices las acciones con un manual al lado de este jugador tendría que haber hecho esto, porque lo dice aquí, no.
Cada acción es por sí sola independiente. Cada partido es distinto, no hay dos acciones iguales y se tiene que tener en contexto todo, en cuenta todo, todos los detalles. Importa muchísimo el contexto. En el momento del partido, los errores cometidos previos, los aciertos, el rival cómo está anímicamente, cómo estás viendo al rival, qué te está permitiendo y qué no, por qué una cosa y por qué no la otra. Todo ello te ayuda a tener una interpretación del juego, que al final aquí esto no se trata de con las estadísticas decir, no, mira, es que pone esto, por lo tanto, ya es así, porque si no todo el mundo sería analista. La clave aquí es interpretar y dar un valor o quitárselo a unas acciones determinadas. Y eso creo que es lo más importante de todo. Me preguntan si Hansi Flick es un entrenador de élite y que si lo es, ¿qué comparte con otros entrenadores? Para mí la respuesta es bastante obvia, sí es un entrenador élite. Es decir, Hansi Flick ya no por este inicio. Podría haber iniciado mal la temporada o regular, que mi respuesta seguiría siendo la misma. Creo que es un entrenador que ya ha demostrado ser capaz de hacer ganar a un equipo como es el Bayern, ser capaz de hacer jugar bien a una selección como es Alemania, porque muchos se quedan con el Mundial, que no fue bien. Evidentemente Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, fue un desastre a nivel de puntuación, a nivel de país, pero acordaos de cómo jugó Alemania previamente y de incluso en el propio Mundial llegó a tener momentos de muy buen fútbol. Para mí eso es importante porque es un entrenador que ha demostrado ser capaz de hacer jugar bien a los equipos, de hacerles funcionar, más allá de los resultados. Además, a nivel de selecciones, es algo muy etéreo, muy volátil, porque tienes 3 partidos, en esos 3 partidos tienes que ganar. Y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, ahí permitidme que sea un poco más cauto. Creo que en el Bayern, además, demostró ser capaz, y también lo que está haciendo en el Barça, para mí lo más importante de Flick, y que comparte con otros entrenadores élite, respondiendo a tu pregunta, es la parte sobre todo emocional. Es un líder y esto es muy importante. Lees o escuchas declaraciones de jugadores en el Bayern y te dicen todo el mundo lo mismo. Y es lo que se está viendo aquí en el Barça, la capacidad que tiene para transmitir, para ser un tipo calmado pero exigente, muy exigente, para saber negociar con el jugador, para saber escucharlo, para saber hacer un poco de figura paterna, pero a la vez marcando esa distancia que tiene que tener un entrenador. Y un tipo que, por lo que se está viendo en el Barça, está sabiendo sacar lo mejor de sus futbolistas. Se vio el mejor Thiago, al mejor Kimmich en el Bayern, se vio el mejor Lewandowski, se vio el mejor Álava, al mejor casi Boateng, mejor Goretzka, por ejemplo. Ya que en el Barça estamos viendo la mejor versión de Rafinha, la mejor versión de Pedri, la mejor versión de Íñigo Martínez y de muchos otros jugadores. Y eso es importante porque creo que lo que comparten los grandes entrenadores, más allá de su táctica, de su fútbol, de lo que sea, es esa capacidad de convencer al futbolista y de hacer que las cosas sucedan. Y por lo tanto eso implica sacar su mejor versión. Otra pregunta que me gusta es ¿quién creo que será el principal candidato a la hora de hacer descansar a Robert Lewandowski? Y es una pregunta que tiene miga porque honestamente ahora mismo, la verdad, la respuesta es que no lo sé. O sea, la respuesta sé que os esperaba es que diese un nombre muy convencido, pero es que no lo sé. Ferran Torres está lesionado, que para mí en verano era el principal nombre, viendo que Vitor Roque estaba fuera. Ansu Fati, que venía jugando con cierta regularidad, incluso fue titular ante el Sevilla, ha jugado 8 minutos entre el partido del Bayern y el del Real Madrid. Es decir, que a la hora de la verdad Ansu Fati no ha contado para Hansi Flick. Por lo tanto, son dos nombres que a priori tenemos que borrar de la ecuación. A mí ahí me surgen dos dudas. Creo que Flick tiene dos caminos. El primero, intentar esperar a Ferran Torres cuando esté recuperado. Creo que es un jugador que para mí encaja más que Ansu. ¿Por qué? Porque tiene más juego de espaldas. Ansu Fati creo que ahí se pierde mucho porque tiene más físico. Físicamente está mejor. Cuando está bien, me refiero, cuando no esté lesionado, evidentemente. Aunque sea un jugador más irregular en lo técnico, aunque a veces falle más cosas, creo que le da más a Hansi Flick. Luego está Pau Víctor, que pienso que es un nombre que todavía no lo hemos visto, hizo una gran pretemporada. Yo creo que quizás físicamente es un futbolista que no tiene esa capacidad para hacer muchas cosas como puede hacer Ferran, que no tiene capacidad para ganar demasiados duelos lejos del área, pero creo que entiende y siente el fútbol de una forma muy parecida a lo que necesita este Barça y tiene gol. Creo que puede ser un nombre interesante Pau Víctor, pero para mí la opción interesante es ver que en determinados escenarios situar a Dani Olmo, por ejemplo, de falso 9. Un Dani Olmo o incluso un Fermín, aunque me decanto bastante más por Dani Olmo, pueden ser opciones interesantes. Tener a un centrocampista más, por lo tanto, en el eje, y con un Dani Olmo con esa movilidad, intercambio de posiciones con Rafinha, con Lamine Yamal, creo que eso podría ser en determinados escenarios, el rival te aprieta arriba, y por lo tanto ahí Dani Olmo puede descender y hacer esa ventaja, podría ser una opción interesante, pero la pregunta está muy bien tirada porque la respuesta evidentemente no es nada sencilla. Una pregunta que me hacen recurrentemente es si el Barça juega con doble pivote, porque en algún vídeo he explicado que para mí el Barça es un 4-3-3 muy móvil, muy flexible. El día del Real Madrid, por ejemplo, viendo la naturaleza de las piezas, viendo que era Fermín quien ocupaba la posición de interior alto, de media punta, creo que sí es mucho más un 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque eso depende al final de los quiénes. Es decir, no importa tanto el sistema del Barça, sino quién está ocupando cada posición. No es lo mismo que tú
interior sea Pedri, a que lo sea Gavi, De Jong o Fermín. Y no es lo mismo que tu mediapunta sea Rafinha, que lo ha sido, o que sea Dani Olmo o Fermín. Son jugadores muy diferentes y por lo tanto cada uno le dará un sentido, le dará un color diferente a la posición. Yo creo que el Barça sigue siendo básicamente un equipo que juega con un jugador un pelín más posicional, aunque para mí no está jugando con un mediocentro posicional, sino que es un intercambio muy fluido de posiciones, y con otro futbolista que es más interior que baja, que en ese caso está siendo casi siempre Pedri. Y el otro interior, un pelín más arriba, muchas veces combina movimientos más largos para ser prácticamente un segundo punta con acercamientos a la base de la jugada. Es un sistema muy fluido, muy flexible. Yo no creo que el Barça sea lo que sea un doble pivote, o lo que nos imaginamos cuando decimos doble pivote. Para mí no lo está siendo, aunque creo que tampoco está siendo un claro 4-3-3. Para mí es un sistema híbrido y la clave de Flick es que lo va adaptando dependiendo de los nombres y del plan de partido rival. La última me ha gustado porque me ha parecido una pregunta divertida, y es ¿con qué jugador del Barça me iría a tomar un café y por qué? De la primera plantilla actual. Es una pregunta que tiene miga porque hay nombres interesantes. Probablemente mi opción, lo he pensado bastante, sería la de Jules Koundé. Porque creo que Koundé es un tipo muy interesante. Primero a nivel social creo que tiene... es un tipo con mucha conciencia social, se lo ha demostrado varias veces, posicionándose públicamente con temas sociales que afectan a la población, y eso me parece ya de una persona que por lo menos piensa en algo más que no solo en el fútbol. Creo que es una persona que tiene criterio propio, y eso ya me hace emplazar a, ostras, vamos a tomar un café con Koundé. Y luego porque futbolísticamente creo que es un tipo también muy interesante, porque al final él es un jugador que llega al Barça como uno de los mejores centrales sub-23 del continente, y como un proyecto de central, y todos imaginábamos que Koundé Araujo sería la pareja, y ha terminado siendo lateral diestro. Ya no solo en el FC Barcelona, también en la selección francesa. Ahí quizás por haber muchos más centrales, en el Barça quizás porque no había lateral diestro. Y eso creo que también es muy interesante de cómo ha sido ese cambio, de a nivel mental, qué le ha supuesto el adaptarse a una posición, viniendo con un cartel de central, un cartel de jugador top, de jugador con mucha proyección, de jugador importante, tener que adaptarte a una posición que no es tuya, en un Barça que muchas veces ha sufrido también, ¿no? Y me interesaría mucho porque creo que es un tipo que a nivel de fútbol te puede dar muchas cosas, de cómo ha mejorado, de cómo se ha hecho suya la posición. Todo esto me interesa y realmente ojalá pudiese tomar un café con el bueno de Jules Koundé, aunque hay más jugadores con los que escogería, pero si tengo que escogerme solo uno, me quedo con Koundé. Y como todos los viernes es turno de presentar a mi partner, a Soterware. Soterware es un partner de ciberseguridad y servicios informáticos. Su ecosistema de soluciones permite monitorizar y proteger tu infraestructura digital. Además, ofrece consultoría, certificaciones y otros servicios informáticos. Así que sabéis, aquí abajo en el link tenéis la web de Soterware y podéis consultar todos sus servicios. Así que muchísimas gracias, como siempre, por estar al otro lado, por verme. No olvidéis de dejar vuestro me gusta, comentario, compartir el vídeo, lo que sea. Y el próximo lunes nos vemos con la lupa, que espero que sea una buena victoria del Barça ante el Español. Así que no olvidéis de pasaros por aquí el lunes, como siempre, al mediodía. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.